¿Ustedes sabían que en el siglo XIX se formó el primer gobierno soberano a cargo de José de San Martín? Pero, ¿saben quién es José de San Martín? Bueno, les explico. José de San Martín fue un gran militar nacido en Argentina, uno de los principales personajes que formaban parte de la corriente libertadora del sur. Fue clave para la declaración de la independencia en Lima, Perú, en 1821. San Martín se hizo llamar a sí mismo el Protector y a su gobierno le llamó el Protectorado. Los primeros pasos que dio San Martín en su gobierno fue decretar la abolición del tributo indígena en el Perú, pero lamentablemente no se pudo cumplir. En aquella época se inauguró la Biblioteca Nacional el 17 de septiembre de 1822. La Biblioteca Nacional es que contaba con 11.256 volúmenes procedentes de la antigua biblioteca de los jesuitas y de donaciones particulares. Entre ellos, unos 600 libros de propiedad del general San Martín. Todo muy bien hasta ahí, ¿verdad? Pero espera, no todo fue color de rosas. Pues cansado de los fracasos del protectorado para expulsar a los realistas de la sierra, San Martín se fue del Perú con destino a Europa. Y todo esto pasó justo después de su conferencia con Bolívar. Un poco sospechoso, ¿verdad? Aún así, dejó a cargo al Congreso instalado en septiembre de 1822. Luego de esto apareció uno de los nuevos personajes en el Perú que ayudó a la definición próxima de su destino. ¿Será que pueden adivinar quién es? ¿Sí? ¿No? De todas formas se los diré. Es nada más y nada menos que nuestro amiguísimo Simón Bolívar. Aunque yo creo que todos nosotros lo conocemos porque este sujeto fue uno de los principales personajes que impulsó la corriente libertadora del norte. Por otra parte, nuestro primer presidente José de la Riva Agüero fue elegido mediante un golpe de estado. Este perteneció a lo más selecto de la nobleza criolla limeña y realizándose con su presencia un gran cambio en el Perú, pasando de ser una colonia a una república. Este presidente fue el que pidió un préstamo a Gran Bretaña para impulsar la expulsión de los realistas. Y adivinen qué, no resultó bien. Y por si aún les queda dudas, sí, la derrota fue total. Los realistas ocuparon Lima y el presidente junto a sus acompañantes huyeron al castillo Real Felipe. Después de lo sucedido, Agüero tuvo un enfrentamiento con Bolívar y la mejor salida para nuestro entonces presidente fue buscar el exilio en Europa. O sea, en otras palabras, chau chau Perú, me libro de esta y los dejo hundidos en el caos. Hubo también una división del Congreso y una de las partes nombró presidente a Torre de Tagle. Este personaje se disputó con Bolívar. Sí, la verdad, al igual que tú, no sé por qué todo el mundo se disputaba con Bolívar, la verdad. Y una de las principales causas fue porque se creyó que la Constitución decía que lo mejor sería destituir y cancelar la autoridad de este presidente y pasarle los poderes del Estado a Simón Bolívar. Desafortunadamente para Bolívar se le imposibilitó el poder ser presidente ya que no era peruano, sin embargo se le dio el control total del poder ejecutivo, permitiendo así que Bolívar realizara finalmente la culminación de la campaña libertadora. Si bien es cierto, al Perú le costó demasiado adaptarse a la figura de presidentes, ya que estamos muy acostumbrados a la representación de las monarquías. Así que no se sorprendan del por qué nuestros primeros presidentes fueron militares, pues les digo que fue básicamente porque estos tenían un cuerpo al cual responder. Luego de pasar por muchos presidentes militares llenos de golpes de estados, hubo uno que destacó y que tomó su cargo en el año 1845, que es el aclamado Ramón Castilla. El primer gobierno de Castilla duró entre 1845 y 1851. Ramón Castilla elaboró en su gobierno el primer ferrocarril en Lima, Perú, Callao y en toda Sudamérica. A esta estación la nombraron San Juan. Los ferrocarriles eran considerados símbolos de modernidad y progreso de mitad del siglo XIX, y de hecho fueron una de las obras más representativas del gobierno de Ramón Castilla. El ferrocarril fue inaugurado el 5 de abril de 1851.
Castilla pudo hacer todas estas obras gracias al dinero que llegó al físico producto de la venta del guano en los mercados europeos. Antes de hablar de lo que sigue en nuestra historia, hay que mencionar al boom del guano. Este tomó un papel muy importante puesto que resultó ser uno de los mayores recursos para el Estado. Además, se formó una élite comercial y financiera que nos traería problemas posteriormente para centrar nuestra economía o focalizarla solo en esto. Por otra parte, con las nuevas elecciones presidenciales tuvimos como nuevo presidente a José Rufino Echenique. A pesar de continuar pagando la deuda interna que teníamos, se llevó el rechazo de la población peruana, dado que se sospechaba que tenía actos de corrupción. Bueno, como todos nuestros presidentes hasta ahora. Como Ramón Castilla también fue espectador, no perdió su tiempo y en 1854 armó una rebelión contra Echenique, siendo así Ramón Castilla nombrado presidente provisor. A principios de 1855, Echenique fue vencido en la batalla de La Palma, nombrándose así presidente a Ramón Castillo, quien comenzó su segundo periodo de gobierno que duró hasta 1862. Castilla, o también nombrado soldado de la ley, promulgó la liberación de los esclavos, favoreciendo a estos sectores que habían sido explotados y marginados por un largo periodo de tiempo. Castilla fue una representación política hasta el momento de su muerte. Falleció en el desierto de Tibilich, Tarapacá, en mayo de 1867, cuando preparaba una nueva rebelión. Entre 1872 y 1876 nos gobernó Manuel Pardo, el primer presidente civil de nuestra historia, y valga la redundancia, el fundador del Partido Civil. Las reacciones de la sociedad peruana fueron muy variadas en diferentes ámbitos debido al nombramiento de este presidente. Lo que diferenciaba a Pardo era que contaba con estudios de economía adquiridos en Francia, además de conocimientos de filosofía que había adquirido en España. Y es por eso que él logra dominar este aspecto de las humanidades. Él es el primero en entender que a la república hay que edificarla desde un mantenimiento perceptible. Y en el caso de la economía hay que saber diversificar para no depender de un solo producto, como en este caso lo fue el guano. Pardo fundó la Escuela de Ciencias Políticas de San Marcos. Se enfocó en la instrucción pública dejando de lado al armamentismo, controlando así a los ascensos militares. Pero en su intento de modernizar el país se topó con un estado que se encontraba en bancarrota. El desarrollo de la economía rentista colapsó debido a las fuertes cantidades de endeudamientos públicos, la caída de la venta del guano y la guerra con Chile, causada por una medida controversial firmada por Pardo en el Tratado de Alianza con Bolivia en 1873. También se desarrolló el nacionalismo negativo, de oposición, frente a la ausencia del positivo, de integración. Lamentablemente fue asesinado el 16 de noviembre de 1878 a manos de un sargento que al parecer estaba enfadado con él por causa de los ascensos militares. Con esto comprendemos que Pardo dejó grandes impulsos en lo educativo y la burocracia. Y si bien es cierto, el Perú perdió un gran líder político, pero no sus avances en el Estado. En 1879 entramos en guerra con nuestro vecino Chile y los caudillos que estaban acostumbrados a la guerra. Entre ellos se tuvieron que unir para hacerle frente a esta guerra. Tras la derrota en Tarapacá, el presidente Ignacio Prado hizo un viaje al extranjero en busca de armamento. Sin embargo, ocurrió un levantamiento de parte de Nicolás de Pierola, quien se llevó la victoria como presidente. La guerra con Chile continuaba y en el año 1981 invaden Lima. Al ver esto, nuestro presidente querido abandona la capital y como regalo para nuestro país vecino deja información valiosa de la administración pública. Pero eso no es todo. Con el transcurso de los años, una junta notable eligió a Francisco García Calderón como presidente provisional del país. Él convocó a un congreso donde sus instalaciones fueron en Chorrillos. El presidente no tuvo miedo de los chilenos y se negó a buscar la paz cediendo territorios. En un acto de desesperación por salvar el honor del país, el general Andrés Avelino Cáceres fue a la guerra en la sierra, mientras que Miguel Iglesias aceptó la paz con cesión territorial. Es decir, que Miguel fue peace and love en este sentido. De este modo,
Se finalizó la guerra con el vecino y empezamos una guerra nueva entre Cáceres e Iglesias. Pero alto, ¿quieren saber ustedes de qué trataba el contrato de Grace? Bueno, trataba de facultar a Peruvian Corporation Administration por 66 años los ferrocarriles, recibir 3 millones de toneladas de guano y estar autorizada para tener libre navegación por el lago Titicaca a cambio de cancelar la deuda externa del Perú. En conclusión, el trayecto por los presidentes del siglo XIX y el intento de modernizar el Perú podría desmotivarse y dejarnos un poco melancólicos respecto al ciclo. Esto se debe a que en esa época sufrimos muchos golpes de estado y tuvimos varios presidentes militares. Literalmente éramos un país que recién daba pasos a su formación y que además, después de la guerra, quedó prácticamente destruido. Posteriormente, Basadre dijo que el Perú tenía dos problemas principales: un estado empírico y un gran abismo social. Por otro lado, no todos fueron conflictos. Sucedieron considerables intentos de actualizar el país, como en las escuelas de ciencias políticas y militares, ferrocarriles, exportaciones de riquezas que nos ayudaron en aquella época y aún nos siguen ayudando, el cambio de la monarquía y por último la libertad para los esclavos y obreros, considerándolos como ciudadanos, ya que antes no eran considerados de dicha forma.